el Evangelio de Juan. Continuaremos con el estudio expositivo, la predicación expositiva del Evangelio de Juan en el capítulo 8. Entonces, acompáñenme, por favor, capítulo 8 del Evangelio de Juan, y estaremos mirando los versículos del 21 al 30. Juan 8, del 21 al 30. Si usted se puede colocar de pie, si no tiene ningún impedimento, se lo pido para que leamos juntos la palabra del Señor. Voy a leer a su favor, pero por favor me siguen en la lectura. Nuevamente, Juan 8, versículos del 21 al 30. Dice así la palabra del Señor. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo he oído de él. Esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos en él creyeron. Vamos a ver. Padre, bendito sea tu nombre. Bendito seas en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Gracias por el privilegio que nos das de podernos reunir en tu nombre y tener la certeza y la seguridad que tú estás en este lugar y que nos escuchas, que por los méritos y por la obra de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, podemos acercarnos a ti, podemos venir a ti, podemos estar en este lugar y podemos aprender de ti. Señor Jesús, haz que estas palabras que dijiste en aquel tiempo a los fariseos sean palabras vivas y penetrantes a nuestro corazón el día de hoy para nosotros. Señor, has dado una gran advertencia. Permite que podamos verla, que podamos digerirla, que podamos sembrarla en nuestros corazones y que ella nos ayude a creer en ti, que ella nos ayude a acercarnos más a ti, pero también a entender lo que para ti es el pecado y la gran advertencia del libro que tiene al origen de nuestros pecados. Ayúdanos pues, oh Cristo, ayúdanos Espíritu Santo, y permite que podamos ser ministrados el día de hoy. Te lo pedimos en tu precioso nombre, el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Bueno, mis hermanos, nos encontramos entonces en el capítulo 8. Recuerden que el capítulo 8 hace parte de lo que está enseñando el Señor Jesús en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Ahora, en esta fiesta y antes de esta fiesta, el Señor Jesús ya ha tenido varios encuentros con los fariseos. Y este hace parte de uno de esos encuentros, de una de esas disputas o confrontaciones que tiene el Señor Jesús con los fariseos. Ahora, Él les hace una gran advertencia, porque a menos de que ellos dejen de justificarse, a menos de que ellos crean en Él, al menos de que ellos vean que enfrente de ellos está el Mesías, Él les dice, ustedes morirán en vuestros pecados. Ustedes morirán en vuestros pecados. Hay solamente dos opciones en nuestra vida. Dos opciones. Una es creer en Jesucristo y la otra es seguir nuestra vida común y corriente. Rechazarlo a Él y morir en nuestros pecados. Es lo que el Señor Jesús le avisa y les dice a los fariseos, y es muy importante que lo podamos ver el día de hoy. Lo podamos ver, hermanos, el día de hoy. Y voy a seguir la ruta que nos da John MacArthur en su comentario sobre Juan. Y él presenta que hay una forma en que muramos en nuestros pecados. Hay una forma. Presenta cuatro aspectos en la cual usted y yo y los fariseos de ese tiempo mueren en sus pecados. Es por eso que es tan importante que estemos atentos sobre esto. Y lo primero es que los fariseos eran los que estudiaban la palabra, eran los que sabían las profecías y el Nuevo Testamento muy bien, muy bien. Sabían muy bien todo, pero enfrente de ellos estaba el esperado Mesías, pero ellos no querían verlo, no querían verlo. Es por eso que una vez y otra Jesús se les presenta, Él dice que Él es el pan de vida, Él dice que Él es la luz del mundo, Él se les presenta. Y el Evangelio de Juan desde el principio nos está presentando que Él vino, pero los suyos no le recibieron. De hecho, está el tan conocido versículo de Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay otra opción y es la condenación. Porque dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, oiga bien, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, hay una forma de morir en nuestros pecados y lo voy a expresar en cuatro encabezados. El primero, regresemos a nuestro texto. El primero es la autojustificación. La autojustificación. Quiero que miremos el texto. Dice, otra vez Jesús dijo, yo me voy,
y me buscaréis. En vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Hermanos, esto se lo está diciendo a la élite, a los estudiosos. Me buscaréis y no me hallaréis. Morirás en vuestros pecados porque a donde yo voy ustedes no pueden venir. ¿Por qué no pueden venir? ¿Por qué no pueden venir? Porque ellos creían que llevando una serie de rituales, una serie de reglas, de normas que ellos colocaron por encima de lo que Dios había dicho, ellos eran salvos, irían al cielo, irían al cielo. Ellos se autojustificaban. ¿Recuerdan cuando están orando el publicano y el fariseo? Y el publicano está diciendo, Señor, toma mi pecado, sé propicio a mi pecado. Y agachaba la cabeza y no entraba, pero el fariseo que estaba allá adentro estaba orando, gracias porque yo no soy como este, gracias porque yo hago esto, gracias porque yo ayuno, gracias porque yo hago esto. Ellos creían que iban derechito para el cielo por lo que ellos hacían, por lo que ellos hacían. Y es más, colocaban cargas a otros que ni siquiera ellos podían llevar. Y el Señor Jesús le está diciendo, ustedes no pueden ir a donde yo voy. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Donde yo voy. Ahora, podría estarse refiriendo a que Él iba a ir lejos donde ellos no podían ir. Pero lo que se estaba refiriendo el Señor era que Él sería levantado al cielo y que ellos no podían estar ahí, porque ellos morirían en sus pecados, morirían en sus pecados. A donde yo voy, vosotros no podéis venir, vosotros no podéis venir, porque te has justificado tanto en lo que haces, en lo que dices, en lo que guardas, que has perdido de vista de que yo he venido a salvar al mundo y que yo soy el Mesías prometido. Lo has perdido de vista. Por tanto, si no sientes la necesidad de un Salvador, de que perdone tus pecados, no puedes venir a donde yo voy. Hermano, la persona más difícil de evangelizar es a un religioso. Es a un religioso. Porque él en su mente cree que por las obras que está haciendo, por lo que está haciendo, él está ganando puntos allá en el cielo. Y eso lo está llevando y lo está acercando a Dios. Pero la Escritura no nos dice eso. La Escritura nos dice que hay un solo camino al Padre, y es Jesucristo. De hecho, Pablo lo expresa, no es por obras. Ahora, ¿por qué no es por obras? Porque no, nadie se debe gloriar de eso. Si yo estoy haciendo algo para merecer eso, cuando lo consiga me voy a gloriar en eso. No es por obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia. Es un don inmerecido. Es por reconocer la necesidad que tengo de que mis pecados sean perdonados y que necesito un Salvador. A menos de que eso sea así, no se puede estar donde Dios está. Es por eso que nos vamos a encontrar sorpresas en el cielo. Es por eso también que Jesús condena a aquellos que están diciendo, pero ¿cómo así? Si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos esto y aquello. Pero él dice, apartaos de mí, que no os conozco. Hermanos, la autojustificación es peligrosísima. Porque a menos de que reconozcamos que somos pecadores,
y que necesitamos a Cristo como nuestro Salvador, no podremos tener salvación. Y los fariseos estaban ahí y se enaltecían por lo que ellos hacían y confrontaban al Señor Jesús una y otra vez por lo que Él hablaba. Ahora, es importante reconocer el pecado. Es importante hablar de que a menos de que nos arrepintamos, vamos a estar en un lugar donde Dios no está, que es el infierno. Y yo sé que eso no se predica mucho hoy en día. Y sé que raya a nuestros oídos y al mundo contemporáneo. ¿Yo para qué voy a ir a esa iglesia si me están diciendo que yo soy un pecador? ¿Yo para qué voy a ir a esa iglesia si me están diciendo que yo voy para el infierno? No, hartos problemas tengo yo para que me estén diciendo eso allá. Porque al ser humano no le gusta que le muestren en la cara que es un pecador. Y que a menos de que se arrepienta, morirá en vuestros pecados. En vuestros pecados. Quisiera leerles, es una parte de un artículo que precisamente lo envía una persona que está harta de que estén hablando en las iglesias sobre eh, los pecados y el infierno, y tiene que ver con una predicación que hizo Billy Graham, y lo cita, como les decía, John MacArthur, y dice así. Una persona escribió en un periódico de Melbourne, después de que yo predicara a Billy Graham, el cual decía que después de haber oído a Billy Graham por la radio, él estaba harto, perdón, de haberlo visto por la televisión y de haber leído informes y cartas respecto a su misión. Estoy totalmente harto del tipo de religión que insiste en que mi alma y la de todos los demás necesitan ser salvas. Sea lo que sea es lo que esto signifique, nunca he sentido que estoy perdido, ni siento que diariamente me revuelco en el lodo del pecado. Aunque la predicación repetitiva insista en que sí. Denme una religión práctica que enseña ternura, tolerancia, que reconoce no, que reconoce que no olvida a los ancianos, que enseña la bondad y no pecar a los niños, sino para salvar mi alma he de aceptar tal filosofía como la he oído predicar recientemente. Prefiero permanecer condenado para siempre. Fin de la cita. Hermanos, y es la mentalidad contemporánea. Hábleme de ayudarle a los pobres. Invíteme. Es más, si van a ir a hacer una misión de ir y ayudarle a los pobres, invíteme. Pero no me invite allá a la iglesia donde me dicen que soy un pecador. Es más, yo aporto. ¿Cuánto hay que dar? ¿Qué tenemos que recoger? Eso sí es creer en Dios. Pero que me digan que yo voy a morir en mis pecados. ¿Cuáles pecados? Si yo todo lo que hago es bueno. Si yo no le hago mal a nadie. Es más, no me meto en las cosas de los demás. Los fariseos pensaban eso. Que no necesitaban a Cristo.
Y Él les está diciendo, yo me voy a ir. Es más, cuando yo me vaya, ustedes me van a buscar, pero en vuestro pecado moriréis. ¿Por qué está diciendo esto? Porque quizás lo buscarían después de que escucharan de que resucitaría. Pero la pregunta es, ¿sería un arrepentimiento genuino? Es más, quizás pueda algo que le pueda suceder a usted o a alguien que usted conozca, un familiar, que cuando ya esté en el lecho de muerte, quiera buscar a Cristo. Y es posible que le dé su gracia, pero también es posible que ya sea demasiado tarde. Porque usted creyó que usted no necesitaba de Él y que su vida la vivía muy bien, muy bien. La autojustificación es una de las cosas que nos lleva a morir en nuestros pecados. Sigue diciendo, decía entonces los judíos, miren cómo se justificaban ellos. Quiero que vamos al verso 22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? ¿Acaso se matará a sí mismo que dice que nosotros no podemos ir allá? Ahora, ¿por qué están diciendo eso? Bueno, porque se creía que la persona que se suicidaba era la que iba a lo más profundo del infierno. O sea, que estaba el infierno, pero que había un lugar que era mucho más profundo, mucho más tormentoso, mucho más tremendo, era donde iban las personas que se suicidaban. Entonces ellos están diciendo, ¿este qué? ¿Es que acaso se va a suicidar? ¿Qué dice que nosotros no podemos ir allá? Porque él va para el infierno si se suicida, pero nosotros vamos para el cielo. Este hombre está loco. Ven cómo ellos se autojustificaban, porque él dice que donde va él, nosotros no podemos ir. La única parte donde él vaya que nosotros no podemos ir es al infierno, porque nosotros vamos para el cielo. Nosotros cumplimos la ley, nosotros ayunamos, nosotros oramos, nosotros diezmamos. La única parte donde no podemos ir es al infierno, porque con todas estas cosas vamos para el cielo. Pero mire lo que les dice. Y él les dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Se están dando cuenta, él les dice, ustedes morirán en sus pecados. Y luego les dice, ustedes son de abajo. O sea, si ustedes siguen pensando de esa forma, en que se pueden autojustificar, ustedes van a morir en sus pecados. Y ustedes pertenecen abajo al infierno. Pero esto nos lleva también a nuestro segundo punto. Dice, sigue diciendo, vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Vosotros sois de este mundo. Ahora, recuerda que para Juan o para en la escritura la palabra mundo tiene varios contextos. Uno se puede referir a toda la gente, ¿cierto?
otro se puede referir al sistema como tal que maneja este mundo de creencias, de ideologías, de filosofías. Pero creo que el Señor Jesús se está refiriendo a eso. Ustedes pertenecen a este mundo y ustedes aman más este mundo que a mí. Ustedes son de acá, yo no pertenezco acá. Es por eso que la segunda razón en la que morimos en nuestros pecados, por la que morimos en nuestros pecados, es el mundo. El mundo. Bueno, nosotros estamos en el mundo y la Biblia lo dice. Te pido que no lo quites, que no los quites de ese mundo, pero guárdalos, o sea, porque estamos acá. De hecho, ahorita en el taller que estábamos realizando, veíamos, hay una realidad, nuestros jóvenes están acá, pero debemos vivir acá no como los que no conocen a Dios, sino como los que conocen a Dios. Entonces, las palabras que llegan a nuestra mente como, eso tan normal, eso es normal. Vea, fulanito lo hace, lo muestran en la televisión, eso es normal. No es normal, es común, pero no es normal. ¿Por qué no es normal? Porque Dios nos muestra en su palabra que no es normal, que Él dice otra cosa. Póngalo lo que quiera. En el sexo, en el dinero, en el manejo del dinero, en las ideologías que estamos afrontando. Entonces, ¿pero qué hacemos? ¿Cómo vamos a pelear contra eso? Es más, manos, les voy a decir una cosa. Terminamos introduciendo a la iglesia porque resulta que en las compañías grandes ha dado resultado. Entonces lo incorporamos a la iglesia sabiendo que es algo, un pensamiento del mundo para que dé resultado en la iglesia, para que crezcamos. Venga, pero si a tal entidad le ha funcionado y se ha llenado de gente ese recinto, o sea, tenemos que mirar a ver si lo hacemos en la iglesia para que venga mucha gente, para que atraigamos gente. Al fin y al cabo vamos a atraemos gente para evangelizarla, eso no está mal. Entonces la pregunta es, ¿está dentro del sistema regulativo del culto al Señor, de lo que Él quiere en la Escritura? Pero funciona y viene mucha gente y necesitamos evangelizar a mucha gente. Entonces, ¿por qué no lo incorporamos? Hermanos, Cristo lo dijo, si eres amigo del mundo, ¿eres qué? Enemigo de él. El que está con el mundo, está con él. Ahora, no les voy a decir, es que tenemos que mandar a hacer unas bolas de cristal, nos introducimos en ella y caminamos metidos en ella para no juntarnos del mundo. No, se trata del pensamiento, se trata de lo que piensa, o sea, se trata de lo que el príncipe de este mundo, que es Satanás, ha dado a creer a todos y que nosotros terminamos cayendo en eso. Nuestra pregunta es, ¿qué dice Dios? Mire, Jesús termina diciendo que él habla lo que Dios le dice, que el Padre está con él, porque siempre hago lo que le agrada, en el versículo 29. Y lo que le agrada a Dios es enemistad conmigo. Cuando hacemos lo que le agrada a Dios, vamos a tener enemigos afuera.
Vamos a tener enemigos. Pero entonces está la pregunta, ¿quieres morir en vuestros pecados? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va la gente? ¿Cómo es? ¿Para dónde va Vicente? Va toda la gente. Ándale. Sigue a Vicente. Sigue a Vicente. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Ahora, Jesús está haciendo una gran advertencia. Una gran advertencia. Martín Lutero se refirió a este texto como un texto terrible. Así se refirió, que era un texto terrible. Porque la advertencia que está haciendo Jesús aquí es muy, muy terrible. Muy terrible. No sé si lo estás viendo así, pero él está repitiendo una y otra vez: moriréis en vuestros pecados. Moriréis en vuestros pecados. Si amas más al mundo que a mí, moriréis en vuestros pecados. Moriréis en vuestros pecados. Entonces, si tú eres alguien que te autojustificas, morirás en vuestros pecados. Si eres alguien que amas más al mundo que a Cristo, que quieres agradar más al mundo que a Cristo, morirás en vuestros pecados. Pero sigue diciendo el Señor Jesús en la confrontación a los fariseos que la incredulidad también es una forma de morir en nuestros pecados. La incredulidad. Porque mire lo que le están diciendo. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Ahora, ¿qué les ha dicho Jesús a ellos? ¿Qué les ha dicho? ¿Qué les ha demostrado? Ha hablado con autoridad, ha hecho milagros, ha dicho que el Padre es uno. Él les ha mostrado que Él es Dios. De una y otra forma, que Él es Dios, que Él es Dios, que Jesús es Dios, que Él es el Mesías prometido, que Él es el que han estado esperando y el cual las profecías hablaban acerca de Él. Él les está mostrando desde el principio que Él es Dios. De hecho, Juan, ¿cómo comienza el Evangelio? En el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Pero también Juan está mostrando que Él es luz y que vino y que y que ellos amaron a las tinieblas que eran luz. Jesús se ha mostrado como el Mesías prometido. Recordemos también que ellos estaban esperando un Mesías con poder político y militar que los iba a librar de la opresión de Roma y que iba a exaltar a Israel por encima de todas las naciones, que iba a ser alguien poderoso, pero no como Dios lo pensaba o lo tenía.
Porque el que ellos estaban esperando que iba a venir y se iba a levantar, iba a entrar con un carruaje majestuoso, entró en un burro, los estaba confrontando. Ahora parecía que fueran sus enemigos, porque el reino de él no era de este mundo y ellos no podían entender. Porque él era el Salvador que necesitaban ellos, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Él era aquel que era Dios y que se había encarnado y que estaba ahí, que había dejado su trono para encarnarse y venir a morir en la cruz, que era el Cordero perfecto presentado para aplacar la ira de Dios, que era el Salvador, que había venido como Salvador, pero que regresaría como el juez. Por eso dice, muchas cosas tengo que decir, juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Ahora usted pregunta afuera, que si creen en Dios, y la gran mayoría dirá que sí. Pero cuando usted lanza la segunda pregunta, ¿qué Dios? ¿Qué Dios? Ah, pues sí, Chuchito, el Zarco, el que vino a enseñarnos, a ayudar a los pobres y a llamar a la gente. Pero ese es el Dios que habla en la Biblia. Otro te mostrarán a un Papá Noel, el que me da todo lo que yo le pido. Es que la Biblia dice que pídelo y Él te dará todo. Es el que me da todo. Ahora, dentro de eso hay una verdad medias. Claro que sí. O sea, podemos orar a Él y pedirle. Pero Él nos dará conforme a su voluntad, no la nuestra. No, 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 no me venga a decir nada de eso. Yo creo en Dios a mi manera. Usted le pregunta, ¿usted cree que Jesús es Dios? ¿Usted cree que Jesús es uno con el Padre y al mismo tiempo es la segunda persona de la Trinidad? ¿Usted cree que Dios es uno y es trino? ¿Usted cree que Jesús se encarnó siendo Dios y vino a vivir en esta tierra con dos naturalezas en una misma persona? La naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Usted cree que Él es el único que puede pagar la deuda que tenemos con el Padre? ¿Usted cree que Él demanda santidad? El que me envió es verdadero y yo hablo de eso al mundo. Manos, una y otra vez, Jesús juzga a los fariseos por su incredulidad, porque siempre que se quisieron acercar a Él era para tratar de hacer lo que era mal, o de mirar la forma de cómo iban a
a engañarlo para hacerlo aprender, apresar, para llevarlo preso. Mire lo que le sigue diciendo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Él no entendió que les hablaba del Padre, que les hablaba de Dios, de que Dios era verdadero, por eso Él era verdadero, por eso Él hablaba lo que el Padre, lo que había escuchado del Padre, y era lo que le hablaba a todos. Les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Acá es muy importante porque ellos dicen acá, esto dice que ellos no entendieron que hablaban el Padre. Pero Jesús luego les dice que Él será levantado y anuncia el Hijo del Hombre. Para ellos este término era muy importante porque se refería a la profecía de Daniel que había visto a un anciano y a un hijo de hombre. El hijo de hombre era el Mesías prometido, el hijo de hombre era Dios mismo. Y él sería levantado. ¿Levantado en dónde? En la cruz. Él sería levantado en la cruz porque estaba obedeciendo al Padre en lo que había quedado en el consejo eterno de redención. Él les estaba hablando, él sería aquel que presentaría el sacrificio perfecto que muchos sacerdotes, muchos sumos sacerdotes habían presentado, pero que de nada valía. Él sería el único que podría presentar el sacrificio perfecto para que ellos no murieran en sus pecados. Él obedecía al Padre y enseñaba todo lo que había hablado el Padre. Él le sigue diciendo, porque Él que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él haga. Ellos no podían entender que Él era el enviado. Ellos no podían entender que Él era Dios. Ellos no creían. Su incredulidad se ponía por encima de su ceguera espiritual al tener al Mesías al frente. Tener al Mesías al frente. Pero eso nos lleva a nuestro cuarto punto. Ser ignorantes voluntariamente. Ser ignorantes voluntariamente. Bueno, la salvación viene de Dios. Y a menos que Dios nos quite la ceguera de nuestros ojos, podremos ver la necesidad de un Salvador. Pero volvemos a la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. El hombre será totalmente responsable de su pecado, de no haber escuchado el Evangelio. A muchos les hemos hablado y aún los vemos seguir en sus pecados. Pero también sé que probablemente aquí hay muchos que han escuchado domingo tras domingo la predicación de la palabra, se ha presentado a Cristo como Dios, como el Salvador, y aún así son ignorantes voluntariamente, porque siguen sus vidas igual. Y porque
Quizás sí, escucho y todo, pero verdaderamente crees en Jesucristo. Verdaderamente sabes que tienes la necesidad de Él, de un Salvador, y que Él es el único que puede salvar tu vida. Él es el único que te puede salvar de ir a un infierno eterno, donde habrá tormento. Ellos estaban escuchando que Él les estaba diciendo que Él era el Hijo del Hombre. Ellos estaban escuchando que Él venía de parte del Padre, que Él hablaba lo que el Padre le había dicho, que Él estaba con el Padre, que el Padre lo había enviado. Y aún así seguían ignorantes voluntariamente. No querían escuchar, no querían escuchar. Por eso ellos morirían en sus pecados, morirían en sus pecados. Pero siempre habrán algunos que escuchan y siempre habrán algunos que no querrán escuchar. Porque el verso 30 nos da esperanza. Ahora, lo toco superficialmente porque sé que la tratará la porción que prediquen dentro de 15 días. Pero mire lo que pasó. Mientras que los fariseos, que eran aquellos que conocían la palabra muy bien, estaban ciegos, no querían voluntariamente, eran ignorantes de lo que Cristo les estaba hablando, de lo que les estaba diciendo, del peligro tan tremendo que era no creer en Él, autojustificarse, amar más el mundo. Otros, dice la Escritura, hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Hermano, hay una esperanza, hay una gran esperanza. Muchos no querrán oír, muchos oirán y creeremos que oyeron, pero otros verdaderamente creerán en Él. Y es nuestra labor. Eso no nos puede bajar el ánimo. Lo hablamos ahora también. Para aquellos que ya tenían sus hijos más grandes y que ya tenían una vida que habían llevado mucho tiempo en sus pecados y ya era más difícil hablarles. Mientras haya vida y esperanza, hay que continuar hablándoles del Señor. El Señor es el que hace la obra. No sabemos el día ni la hora, tanto de que se crea como de la muerte. Pero después de que ya haya partido de este mundo, sí, ya no hay esperanza. Ahí ya no hay esperanza. Pero mientras que esté vivo, hay esperanza. Hay esperanza de que Dios toque su corazón, de que pueda entender quién es Cristo y la necesidad de ese Salvador. Hay la esperanza de que él no se siga o ella no se siga autojustificando en lo que hace, en lo que cree, en lo que practica. Y por eso debemos de seguir hablando. Porque muchos creerán, otros no. Otros lamentablemente morirán en sus pecados. Entonces, hermanos, como les decía, esto es una advertencia. Es cuando usted pasa por una finca y usted ve un letrero que dice, cuidado, peligro, perros bravos. Le están advirtiendo que si usted pasa esa malla, lo más probable es que esa va a salir un perro y lo va a morder. Y lo va a poder incluso hasta matar. Es una advertencia y un peligro. Y Jesús está dando la advertencia hoy a la iglesia. ¿Cómo podemos llegar a morir en nuestros pecados creyendo que estamos llevando una vida bien y que vamos para el cielo? Es por eso que es importante que nos revisemos cada uno. Nos revisemos cada uno. Entonces vuelvo y pregunto, ¿qué tanto te justificas?
Porque vienes el domingo aquí, porque diezmas o ofrendas, porque oras por la mañana y por la noche. ¿Crees que eso te salva? ¿Crees que eres salvo porque haces el devocional con tu familia? Eso era lo que pensaban los fariseos. Ahora, debemos revisarlos. Eso está bien. Son prácticas de un creyente. Son disciplinas espirituales de un creyente. Son medios de gracia. Pero eso no te suma puntos. Y eso no te suma. Tú eres de aquellos que vienen los domingos, se sientan, se duermen, escucha la mitad de la predicación, sales de aquí y vives toda la semana como vive toda persona común y corriente. Eso quiere decir que amas más el mundo que a Cristo. Tú eres del que yo sí creo en Dios, pero no sé, creo cierta parte, otro no. Mira, tú puedes continuar tu vida común y corriente. Es más, si esa es tu decisión hoy, sigue caminando común y corriente, como camina todo el mundo. Sigue caminando, sigue pensando lo que piensa el mundo. Pero la advertencia es terrible. Morirás en tus pecados. Pero aunque eso es una mala noticia, hay una muy buena noticia. Y es que puedes hacer todo lo contrario. Tú hoy puedes hacer todo lo contrario. Señor, soy pecado. Jesús, soy pecado. Y necesito de ti. No quiero seguir viviendo mi vida conforme a mis propias opiniones o las opiniones del mundo. Te necesito. Te necesito. Yo quiero creer en ti. Dame el don de la fe. Permite que me arrepienta de mis pecados. No quiero morir en mis pecados. Quiero que esos pecados sean clavados en esa cruz y sean perdonados. Porque donde tú estás, yo quiero ir. Y no quiero ir a lo que llaman el infierno, el tormento eterno, que existe. No es como muchos creen, el infierno es esta tierra. ¿Qué más infierno que esta tierra? Este mundo. No, hermanos, la Biblia lo dice. Si la Biblia lo dice Dios. Y yo lo creo. Existe un lugar de tormento. Un lugar de tormento. Hoy tienes las dos opciones. ¿Cuál deseas? ¿Cuál deseas? Vamos a orar. Señor, queremos revisarnos verdaderamente. Yo sé que la salvación no se pierde, pero también podemos creer que somos salvos sin serlo. Autoexamina nuestro corazón. Permite que lo que hemos visto hoy
sea una evaluación interna de cada uno de nosotros. No pensemos que eso era solo para los fariseos, sino ayúdanos a pensar y a meditar, a evaluarnos. Señor, no queremos morir en nuestros pecados. Queremos creer en ti y creer en que nuestros pecados han sido perdonados y que la justicia perfecta tuya ha sido puesta a nuestro favor. Que ahora Dios el Padre no ve nuestros pecados, sino la obediencia perfecta tuya, Señor. Pero tampoco permitas que nos engañemos nosotros mismos. Señor, yo te oro por cada uno de los que hay en este lugar. Señor, no queremos escuchar que nos coloquen en nuestra cara que somos pecadores. Mucho menos queremos escuchar que hay una advertencia de que hay un infierno, un lago de fuego, y que allí pasaremos eternamente. No queremos, pero es una realidad, Señor, y queremos venir a ti, reconociendo que te necesitamos, que sin ti no somos nada. Señor, perdónanos y ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a amarte a ti, a tenerte primero a ti. Olvidarnos que nuestra ciudadanía es de este mundo, que la paz que tú nos das no nos la da el mundo y por eso el mundo no nos la puede quitar. Señor, ayúdanos a verdaderamente ser creyentes y a ser obedientes, pero también que obedecemos porque te amamos, no porque queremos buscar tu favor, sino que lo hacemos porque tú ya has pagado el precio por nosotros y ahora nosotros queremos agradarte diariamente. Permite que muchos entiendan el peligro en el que están y que puedan venir a la fe y al arrepentimiento. Gracias, Cristo, por tan gran salvación.